Bueno, como les decía, buenas noches con todos. Muchísimas gracias por su paciencia, por su espera. Para nosotros quienes formamos Buró Tributario es un placer, un gusto poder compartir esta hora, aproximadamente hora y cuarto, de este webinar que realmente hoy por hoy ha generado muchísimas dudas, muchísimas consultas con relación a la obligatoriedad que tienen los sujetos pasivos en Ecuador para la aplicación de lo que es la facturación electrónica. Han habido a lo largo de 10 años aproximadamente una serie de reformas aquí en la normativa ecuatoriana, vía resoluciones, por ahí hubo una circular, e incluso en la ley, la última ley que es la Ley Orgánica de Desarrollo Económico, también hubo la introducción de algunas transitorias o de una transitoria en particular que motiva a esta obligatoriedad ya dentro de un plazo mucho más corto que el que normalmente se había definido vía resoluciones. Entonces, el día de hoy vamos a abordar básicamente esos puntos. El webinar está compuesto inicialmente de un breve antecedente que es facturación electrónica. Vamos a conocer generalidades en el sentido de qué países ya a nivel mundial aplican facturación electrónica, tanto en Europa como en América. Luego vamos a ver qué es la facturación electrónica y finalmente ya vamos a analizar y revisar la normativa, inclusive la última reforma vía resolución, que es la 2224 del 9 de junio, que es la que ya finalmente terminó de definir la dirección y el camino a seguir para todos quienes hoy por hoy facturan y emiten comprobantes. Entonces, vamos a ir desarrollando de esa forma lo que es la presentación. Entonces, primeramente, pues me gustaría comentarles qué es la facturación electrónica. Pues bueno, ¿qué es la factura electrónica? La factura electrónica obviamente es un documento, un comprobante de venta en formato digital que tiene exactamente la misma validez legal que una factura de papel, una factura preimpresa. Únicamente, pues la diferencia es que a nivel mundial el uso de la facturación electrónica ha tenido un crecimiento demasiado rápido. Hoy por hoy muchas legislaciones a nivel mundial ya están exigiendo la obligatoriedad de emisión de comprobantes electrónicos. Entonces, pues esa es una de las consideraciones importantes que hay que tener en cuenta. Con relación a la facturación electrónica en el mundo, pues podemos comentar que hoy por hoy el 63% de países a nivel mundial usan facturación electrónica. Sin embargo, un 36% pues todavía no están en ambiente electrónico, es decir, todavía utilizan lo que son comprobantes de venta físicos, documentos físicos. Dentro de ese 63% de países que utilizan facturación electrónica, tenemos que un 30% lo hacen de manera voluntaria, obligatoria. Un 32% lo hacen de manera voluntaria y hay un 36% aproximadamente que es desconocido si es que usan o no se usa lo que es facturación electrónica. A nivel de continente, pues vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de Europa, el 100% de países europeos hoy por hoy utilizan facturación electrónica. Para el caso de América, tenemos un 74% de países que utilizan facturación electrónica. Para el caso de Asia, tenemos el 64% de países están utilizando facturación electrónica, África un 34% y Oceanía tan solo con un 21.40%. Si ya vamos a hacer una comparación entre de ese 100%, qué porcentaje lo hace obligatoriamente y qué porcentaje lo hace voluntariamente, pues tenemos que en el caso de Europa, el 76% lo hace de forma obligatoria, un 23% lo hace de manera voluntaria. Para el caso de América, pues
hay un mayor porcentaje de países que lo hacen de forma voluntaria, esto es un 40%, y un 34% lo hacen de forma obligatoria. Para el caso de Asia, tenemos que un 22% lo hacen de manera obligatoria, un 42% lo hacen de manera voluntaria. También tenemos el caso de África. En el caso de África tenemos que el 3% lo hacen de manera obligatoria y un 30% de forma voluntaria. Y finalmente, Oceanía, que es el continente que menor porcentaje tiene de facturación electrónica, tenemos un 7% lo hacen de forma obligatoria y un 14% lo hacen de manera voluntaria. En Europa tenemos que el impulso de la facturación electrónica fue básicamente pues, por aquellos países que conforman la Unión Europea y básicamente han obtenido una serie de ventajas y beneficios para quienes la usan y quienes la aplican. Principalmente el motivo por el cual se dio este auge de la emisión de comprobantes electrónicos es porque muchos países han potenciado la obligatoriedad de emitir este tipo de documentos al momento de realizar cualquier tipo de contratación pública. Si ya vamos a ver cómo ha sido la implementación de ciertos países, podemos comentar que, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, adoptó o implementó la facturación electrónica en el año 2005. Para el caso de Suecia tenemos el año 2008. Finlandia lo hizo en el año 2010. Italia entró a facturación electrónica 2014. España 2015. Francia en el año 2017. Países Bajos de igual forma 2017. Y Alemania pues lo hizo entre el año 2018 y 2019. Ya entrando ahora en la región, tenemos que dentro de lo que es América, el 40% de países adoptaron lo que es facturación electrónica de manera voluntaria, 25% de forma desconocida y un 34% de manera obligatoria. Dentro de los antecedentes, dentro de la historia, la facturación en América Latina, la facturación electrónica en América Latina comenzó aproximadamente, o se comenzó a escuchar aproximadamente en la década de los años 90. Sin embargo, fue Chile en el año 2003 que liberó el primer modelo de comprobantes electrónicos con la finalidad de incrementar la competitividad y mejorar la eficiencia del mercado. A pesar de haber sido Chile el primer país que liberó un modelo de facturación electrónica, no fue el primero en desarrollar la facturación electrónica en su país. Primero fue Argentina, que lo implementó en el año 2007, luego vino Brasil en el 2008, México en el 2011, Uruguay 2013, Chile en el año 2014, al igual que Ecuador también en el 2014, Perú en el año 2015 y Colombia en el 2018. Ahora muchos de nosotros nos preguntamos, pues bueno, ¿cuál es el beneficio de implementar facturación electrónica? Pues bueno, existe una serie de beneficios al momento de utilizar comprobantes bajo la modalidad electrónica. Y uno de los tantos beneficios, algunos de los beneficios que existen hoy por hoy de implementar comprobantes y documentos electrónicos es que, pues, obviamente mejora el dinamismo de la economía, existe un mayor movimiento de operaciones, lo que igual mejora los procesos en los negocios de los contribuyentes y existe también una disminución en los costos de proceso de facturación. Como ustedes sabrán, anteriormente, cuando teníamos, y voy a hablar del caso de Ecuador, cuando teníamos, por ejemplo, la factura preimpresa, pues bueno, el tiempo de demora para poder entregar un comprobante físico era mucho más largo, porque igual necesitábamos enviarlo a nuestro cliente y en efecto, pues incurría en costos por el envío del comprobante físico, había la posibilidad o generalmente solía suceder en algunos casos que estos comprobantes físicos se podían perder o traspapelar.
Esto no quiere decir que un comprobante electrónico no pueda tener ese inconveniente, no se pueda presentar esta situación, porque igual como todos sabemos, el comprobante electrónico te llega vía correo electrónico en la mayoría de los casos. Sin embargo, pues hay ocasiones que igual el comprobante electrónico no suele llegar y ahí es cuando tenemos que ingresar a la plataforma del Servicio de Rentas Internas y obtener este comprobante. Otro beneficio que también trae consigo la implementación de la facturación electrónica es que, pues bueno, mejora el desarrollo del país y a la vez facilita a que la administración o las administraciones tributarias tengan un incremento en su recaudación, disminuyendo de alguna manera lo que es el fraude fiscal. Porque esto permite que, hablando ya del servicio de rentas internas, pueda tener un mejor control y hacer mejor uso de su facultad recaudadora y determinadora. De igual forma, pues si ya vemos desde el punto de vista ambientalista, ya lo que es, esto ayuda a preservar el medio ambiente, pues porque como sabemos ya no estamos consumiendo mucho papel y eso hace pues que exista mayor forestación y no haya ningún tipo de riesgo en ese sentido. También otro beneficio es que los ciclos de cobranza son mucho más reducidos, ya no va a haber tanta demora porque igual los comprobantes electrónicos al enviarse por esta vía, bajo esta modalidad, llegan mucho más rápido a el buzón del contribuyente o en su defecto al buzón electrónico de cada uno de los sujetos. También hay una mejora en la logística interna del negocio o empresa, es lo que hablamos hace un momento, pues ya no se va a incurrir ni en costos, que se traduce también en tiempo, al momento de tener que enviar los comprobantes físicos a nuestros clientes. Y finalmente, pues existe una mejor experiencia con el cliente y proveedores al momento de entregar los comprobantes de venta. Entonces, hemos hablado de 6, de 9 beneficios que trae consigo la implementación de la facturación electrónica. Obviamente, también existen ciertas desventajas. Sin embargo, yo creo que más que desventajas tenemos nosotros beneficios. Ya entrando un poco en lo que es la facturación electrónica dentro del Ecuador, en nuestra jurisdicción, podemos comentar que la facturación electrónica es otra forma de emisión de comprobantes de venta, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la normativa tributaria vía resolución del Servicio de Rentas Internas y siempre y cuando pues tengan la exigibilidad al momento de la autorización por parte del Servicio de Rentas Internas. ¿Qué es un comprobante electrónico? Pues bueno, un comprobante electrónico es un documento que cumple con todos los requisitos legales y reglamentarios exigibles para el comprobante de venta, de esta forma que garantiza el origen y la integridad del contenido. Para que un comprobante electrónico tenga la validez legal, es necesario que conste o que tenga siempre una firma electrónica. Entonces, por eso, uno de los requisitos para que un sujeto pasivo pueda emitir comprobantes electrónicos es que, pues, inicialmente el representante legal, en caso de una sociedad, solicita o obtenga su firma electrónica. ¿Cuáles son los requisitos para poder emitir comprobantes electrónicos? Pues bueno, el principal requisito es que se solicite o se tramite una firma electrónica. También se requiere de un software que me permita conectividad entre la plataforma del Servicio de Rentas Internas y el cliente, en este caso, o el sujeto pasivo. Cabe recalcar que el Servicio de Rentas Internas hoy por hoy también tiene una plataforma o en su plataforma tiene la aplicación gratuita que permite también la emisión de documentos electrónicos. Adicionalmente a ese requisito también es importante obtener la clave de acceso al Servicio de Rentas Internas y finalmente pues tener un convenio de débito registrado. Esos son los 4 requisitos más importantes para que un sujeto pasivo pueda ya implementar y comenzar a emitir comprobantes electrónicos. ¿Qué es una firma electrónica? Pues bueno,
La firma electrónica son datos en formato electrónico que se adjuntan o se asocian a un mensaje de datos y que pueden ser utilizados para identificar al titular de la firma con relación al mensaje de datos que se está transmitiendo. En este caso, la firma electrónica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reemplazar lo que es la firma escrita. Entonces, como les dije hace un momento, es muy importante que dentro de los requisitos se comience tramitando y solicitando la firma electrónica. ¿Dónde adquirir la firma electrónica? Pues bueno, hay algunas instituciones, tanto públicas y privadas, que se encargan de realizar todo el otorgamiento de la firma electrónica. Y entre esos tenemos pues el Consejo de la Judicatura, tenemos el Banco Central, tenemos Security Data, tenemos ANFAC, Wanataca y tenemos Eclipsoft. Son algunas de las instituciones que hoy por hoy se encargan de la emisión de la firma electrónica. Todo aquel contribuyente que desee acceder al esquema de facturación electrónica, pues bueno, primeramente debe solicitar a través de la página del servicio web la aplicación de los comprobantes electrónicos que está en la opción de servicios en línea y va a tener que ingresar a dos ambientes preliminarmente. Primero, pues tenemos el ambiente de prueba y posteriormente tenemos el ambiente de producción. ¿Qué es el ambiente de prueba? ¿Qué es lo que se hace en el ambiente de prueba? Tal como el nombre mismo lo dice, en este ambiente se van a poder realizar todos los ajustes necesarios con relación al sistema, verificar que los comprobantes electrónicos cumplan con los requisitos señalados por la administración tributaria, a la vez que poder incorporar en los comprobantes electrónicos la firma electrónica. Cabe precisar que los comprobantes electrónicos emitidos en el ambiente de prueba no tienen ningún tipo de valía tributaria. Sin embargo, posteriormente, una vez que hemos terminado nuestro ambiente de prueba, tenemos el ambiente de producción, que es un ambiente donde una vez que se han culminado las pruebas, se podrá ingresar la solicitud de emisión en este ambiente y todos los documentos, todos los comprobantes que se generen ya en ambiente de producción van a tener validez tributaria. ¿Okay? Entonces, importante siempre que estamos en ambiente de prueba, realizar todo el tipo de configuración, todo tipo de diseño, verificar que cumpla con todos los lineamientos que establece la normativa tributaria hoy por hoy, que la firma electrónica esté debidamente incluida y configurada. Y una vez que ya hemos terminado estas pruebas, pues ya damos el paso a lo que es el ambiente de producción. Para lo que es la emisión de los comprobantes electrónicos y para que haya todo este tipo de operación, vamos a tener siempre tres actores. Vamos a tener el emisor, vamos a tener la administración tributaria, el servicio de rentas internas y vamos a tener al receptor. Inicialmente lo que hace el emisor es generar el comprobante de venta por medio de cualquier software o la plataforma gratuita de la administración tributaria. Se va a firmar con un certificado de firma digital y ese documento se va a enviar firmado al servicio de rentas internas que va a proceder a validar el comprobante firmado y posteriormente se va a notificar al receptor mediante el portal web o correo electrónico que el comprobante electrónico está ya debidamente autorizado y validado. En lo que respecta a los esquemas de comprobantes electrónicos, pues bueno, tenemos dos esquemas. Muchos de ustedes ya lo deberán conocer. Tenemos el esquema en línea, que es el que se genera y se envía el comprobante electrónico al momento que se da la autorización del servicio de rentas internas. Es decir, es el esquema inmediato. Sin embargo, también tenemos el esquema complementario, que es un esquema en caso de contingencia, en caso de que exista algún tipo de situación, algún, como dice la resolución y la normativa, algún caso fortuito o de fuerza mayor, en el cual se utiliza por algún tipo de eventualidad y no se pueden enviar los comprobantes electrónicos en el momento en que se emiten.
Sin embargo, que una vez que el servicio esté restablecido, el emisor podrá enviar la totalidad de los comprobantes electrónicos al servicio de rentas internas para que sí sean debidamente autorizados. Ya entrando ahora un poco más en materia, ¿qué dice la normativa ecuatoriana con relación a los comprobantes electrónicos? Pues bueno, ya desde el año 2002 se viene hablando acá en el Ecuador de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. El 17 de abril de 2002 se publica la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. ¿Qué es lo que hace esta ley? Pues bueno, tal como su nombre lo dice, regula los mensajes de datos, firmas electrónicas, servicios de certificación y la prestación de servicios electrónicos a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. Habiendo ya definido dentro de la normativa ecuatoriana qué se entiende o que lo que señala la ley, pues el Servicio de Rentas Internas desde el año 2009 ha venido expidiendo una serie de resoluciones, una serie de documentos que han determinado pues ciertos parámetros y ciertas condiciones que los sujetos pasivos deben de seguir al momento de estar en la obligación. En el año 2009 pues se emitió la primera resolución donde se expidió las normas para la emisión de comprobantes de venta y documentos complementarios. Luego en el año 2012 no se supo nada o no se habló nada sobre este tema por un lapso de aproximadamente 3 años. En el año 2012 pues se emite la resolución 12105, donde se expiden las normas para el nuevo esquema de emisión de comprobantes electrónicos, y a partir del año 2013 se establece el primer cronograma de aquellos sujetos pasivos obligados a emitir comprobantes electrónicos. Estos sujetos pasivos obligados, que excluían las empresas públicas, lo tenían que hacer a partir de junio del año 2014, y como muchos de nosotros recordaremos, había un cronograma establecido y definido. Posteriormente, en el año 2014, pues bueno, se definió el cronograma para el caso ya de organismos y entidades públicas que a partir de enero del 2015 ya estaban en la obligación de emitir este tipo de comprobantes. 2014 hubo otra resolución. Luego en el 2015 se creó la resolución que establecía la obligatoriedad para los notarios de emitir comprobantes electrónicos. 2015 pues se amplía el plazo de la resolución. En el año 2016 se expide una resolución con las normas para el registro de la información en transacciones, comprobantes electrónicos, y eximir para la presentación de cierto tipo de operaciones en el anexo transaccional simplificado, el famoso ATS. Luego, pues, se emitió una resolución donde se establecían las definiciones para emisión de comprobantes por medios digitales o electrónicos de pago. En el año 2017, otra resolución donde se establecían nuevos sujetos pasivos que estaban obligados a emitir comprobantes de retención electrónicos. En el año 2017, otra resolución también al respecto, donde se normaban por parte de los sujetos pasivos que contraten, promuevan o administren la prestación de espectáculos públicos. 2017 se reformó la resolución 430. En el año 2018 hubo otra resolución donde se incluyeron a otros sujetos obligados a emitir comprobantes electrónicos a partir del año 2018. Posteriormente, en ese mismo año, se reformó la resolución y se emitieron otro tipo de resoluciones. Ya en lo que respecta al año 2022, que es básicamente donde ya se terminaron de definir las reglas del juego, por decirlo así, la resolución 2224, que fue emitida el 9 de junio de este año, dispuso la forma que debían de emitirse los comprobantes sometidos a modalidad electrónica. En el mes de septiembre
se reformó la resolución 233 y finalmente, hace unas cuantas semanas atrás, el Servicio de Rentas Internas emitió una circular donde indicaba o donde aclaraba un poco más la reforma que hubo en la resolución 2024. Entonces, como hemos podido apreciar, han habido aproximadamente 15, 16 resoluciones de carácter general y obligatorio para poder definir y normar la emisión de comprobantes electrónicos para cierto tipo de sujetos pasivos. ¿Qué documentos se pueden emitir de manera electrónica? Pues bueno, tenemos a la factura, se pueden emitir de manera electrónica. Las liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios. Esto de aquí fue incluido en la resolución 1923, en la cual se ya obligaban a aquellos sujetos pasivos que emitan comprobantes electrónicos la obligatoriedad de emitir también liquidaciones en modalidad electrónica. Tenemos también notas de crédito, notas de débito, comprobantes de retención y guías de remisión. Estos son los 6 comprobantes que hoy por hoy la normativa tributaria obliga y exige que se emitan de manera electrónica. ¿Quiénes están obligados a facturar electrónicamente en el Ecuador? Pues bueno, a lo largo de todas estas resoluciones que en las diapositivas anteriores yo les mostré, pues han venido incluyéndose poco a poco una serie de sujetos pasivos, los cuales vamos a ir nombrando. Por ejemplo, pues las instituciones financieras que están bajo el control de la Superintendencia de Bancos, hoy por hoy ya están en la obligación de emitir comprobantes electrónicos. Los contribuyentes especiales, las sociedades emisoras, administradoras de tarjetas de crédito también emiten comprobantes electrónicos. Los exportadores habituales, también las empresas públicas y empresas de servicios públicos, las entidades del sector público financiero, también las empresas de economía mixta, los organismos y entidades de la función ejecutiva, electoral, transparencia y control social, también están obligados a emitir comprobantes de manera electrónica. Universidades, escuelas politécnicas públicas, la Asamblea Nacional, los gobiernos autónomos descentralizados, los notarios, como vimos hace un momento, hubo una resolución expresa para que los notarios estén en la obligación de emitir comprobantes electrónicos. También hubo una resolución expresa para aquellos sujetos pasivos que contraten, promuevan o administren prestación de servicios públicos, espectáculos públicos, también están en la obligación de emitir comprobantes electrónicos. Los proveedores del Estado, los sujetos pasivos del impuesto a los consumos especiales, los sujetos pasivos del impuesto a las botellas redimibles, productores y comercializadores de alcohol, los que desarrollen actividad económica de elaboración y refinado de caña de azúcar, los titulares de concesiones mineras, contratos de explotación, licencias y permisos, y las sociedades y personas naturales con ingresos anuales del ejercicio anterior igual o superior al contemplado para pequeñas y medianas empresas. Pues bueno, donde podemos ver cuál es la condición que debe de cumplir o cuál es el monto de los ingresos anuales, pues eso lo podemos ver en el reglamento el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. También los importadores, quienes comercialicen vehículos nuevos de transporte terrestre, quienes vendan combustible líquido, aquellas personas naturales y sociedades que realicen actividades de venta al por mayor y menor de gas licuado de petróleo, también deben de emitir comprobantes electrónicos. Y a partir del año 2022, enero del 2022, aquellas personas naturales y sociedades que tenían ingresos anuales entre $200,000 y $300,000 también estaban obligados a emitir comprobantes electrónicos. Sin embargo, con la resolución del mes de junio, la resolución 2224, se hicieron algunos cambios. ¿Y por qué digo que se hicieron algunos cambios? Porque
en la anterior resolución, donde estaba ya normado el cronograma establecido, habían ciertos contribuyentes que a partir del año 2023, inclusive otros a partir del año 2024, debían de recién incorporarse a lo que es la modalidad electrónica. Sin embargo, pues la resolución 2224 lo que hizo fue reforzar lo que ya había establecido anteriormente una ley. ¿Cuál ley? Pues la Ley Orgánica del Desarrollo Económico, que fue publicada en el mes de noviembre del año pasado. En esta ley, en la disposición transitoria cuarta, ¿qué estableció? Estableció, y les voy a leer literalmente lo que dice esta transitoria. En el plazo máximo de un año, contado a partir de la publicación de la presente ley en el registro oficial, los sujetos pasivos del impuesto a la renta que se encuentren obligados a facturar deberán haber incorporado a su actividad el esquema de facturación electrónica. Esta disposición no será aplicable a los contribuyentes que sean considerados negocios populares de conformidad con lo establecido en la presente ley, siempre que tengan la obligación de emitir factura según la normativa vigente. Entonces, como podemos ver, ¿qué me dice la parte resaltada de esta disposición transitoria? Que en el plazo máximo de un año contado a partir de la publicación de la presente ley. ¿Cuándo fue publicada la Ley Orgánica de Desarrollo Económico? Fue publicada el 29 de noviembre del año 2021. Si contamos el año, estamos hablando de que a partir del 29 de noviembre del 2022, ya todos aquellos sujetos pasivos de impuesto a la renta que estaban obligados a facturar deberán de haber incorporado ya su actividad al esquema de facturación electrónica. De igual forma, el reglamento a esta ley, que se publicó en el mes de diciembre del año pasado, en la disposición transitoria décima segunda estableció algo que decía que la incorporación en el plazo máximo de un año al esquema de facturación electrónica incluirá no solo a los sujetos pasivos del impuesto a la renta, sino también a las entidades del sector público, incluidos los distintos niveles de gobiernos autónomos descentralizados y distritos metropolitanos, quienes deberán de haber, dentro de dicho plazo, incorporado esquemas de liquidación de valores, cobro y o pago de los mismos y emisión de comprobantes de pago por dicha vía. Entonces, no es que por medio de la resolución 2224 nos cambiaron las reglas del juego, no. Las reglas ya se habían cambiado desde el mes de noviembre del 2021, cuando vía decreto ley se publicó o ingresó vía decreto ley a formar parte del ordenamiento jurídico la Ley de Desarrollo Económico y posteriormente su reglamento. En el mes de junio se publicó la resolución 2224. ¿Y qué disponía esta resolución? Pues bueno, lo que hacía básicamente esta resolución es soportar lo que ya en su momento estaba escrito en la ley. Esta resolución dispuso que a partir del 30 de noviembre del año 2022, es decir, un año contado a partir de la vigencia de la ley o de la publicación de la ley en el registro oficial, todos los sujetos pasivos obligados a facturar, sean estas personas naturales o sociedades, y que no estaban emitiendo comprobantes electrónicos, deberán obligatoriamente incorporarse a esta modalidad. ¿Okay? Entonces, lo que hizo la resolución 2224 simplemente fue resaltar lo que ya estaba establecido en la Ley Orgánica del Desarrollo Económico. Voy a citar textualmente lo que dice la resolución 2224, el artículo 1 de esta resolución, que me dice que los sujetos pasivos del impuesto a la renta obligados a facturar, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución todavía no se encuentren obligados a emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios en la modalidad electrónica, deberán incorporar este tipo de esquema hasta el 29 de noviembre del año 2022, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico.
De igual forma, esta misma resolución, en su artículo 2, amplía mucho más el espectro de quienes están obligados a someterse a la modalidad electrónica y me señala que aquellas personas naturales y sociedades que no sean considerados sujetos pasivos de impuesto a la renta, pero que se encuentren obligados a facturar y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución todavía no estén obligados a emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios bajo la modalidad electrónica, en aplicación de las respectivas resoluciones deberán incorporar este tipo de esquema a su actividad hasta el 29 de noviembre del año 2022. Entonces, ¿qué me dice el artículo 1? Pues bueno, aquellos sujetos obligados a facturar. ¿Qué me dice el artículo 2? Pues bueno, aquellos que no sean sujetos de impuesto a la renta, pero que se encuentren obligados a facturar y que a la fecha de entrada en vigencia todavía no estén obligados a emitir comprobantes de venta electrónica. Como nosotros podemos recordar, y como lo mencioné anteriormente, habían un grupo de sujetos pasivos que no estaban todavía obligados a someterse al esquema de facturación electrónica, sino a partir del año 2023, 1 de enero de 2023, y otro grupo 1 de enero de 2024. Sin embargo, ya hoy por hoy eso de ahí está derogado. ¿Cuáles son las consideraciones especiales que tenemos que tener en cuenta con relación a la obligación de emitir comprobantes electrónicos? Y esto es básicamente lo que ha generado cierta confusión y es lo que la circular que fue emitida ahora o fue publicada el 27 de septiembre de este año, hace unos cuantos días atrás, lo que hizo fue simplemente hacer una ampliación de la resolución. Y lo que me dice básicamente que tengo que considerar es que aquellos contribuyentes considerados negocios populares no estarán obligados a emitir comprobantes o documentos electrónicos, salvo por aquellas transacciones en las que no corresponde emitir nota de venta. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Pues bueno, como ustedes sabrán, hoy por hoy existe el régimen RIMPE, que es el régimen para emprendedores y régimen para negocios populares. Este régimen fue creado mediante esta Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Lo que hizo este régimen básicamente fue eliminar el régimen RICE, que era el régimen impositivo simplificado ecuatoriano, y también eliminó el régimen RIM. Entonces, dentro de este régimen RIMPE se establecieron dos categorías, la categoría negocio popular y la categoría emprendedores. Y como ustedes sabrán, pues, quien se considera un negocio popular es aquella persona natural, solamente persona natural. Cabe aclarar que cuyos ingresos brutos sean hasta $20,000 en el ejercicio inmediato anterior. Aquellos sujetos pasivos que tuvieron ingresos por encima de los $20,000 hasta $300,000 son considerados contribuyentes RIMPE emprendedor. ¿Y qué establece la norma? Tanto esta ley como el reglamento a la ley, que los contribuyentes considerados negocios populares deberán de emitir únicamente comprobantes de venta, ¿ok? Para aquellas actividades sometidas a este régimen. Puede darse el caso, y eso es lo que dice en la parte final, salvo por aquellas transacciones en las que no corresponde emitir notas de venta. Y aquí hay que tener en cuenta algo en particular. Puede darse el caso que yo sea categorizado como un negocio popular, RIMPE popular, pero resulta que yo adicionalmente a esa actividad catalogada como negocio popular, yo también presto algún tipo de servicio adicional. Digamos que yo ofrezco servicio de consultoría o algún servicio relacionado con mi título profesional. Si nosotros revisamos el artículo 97.4 de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde habla sobre el régimen RIMPE, establece aquellas actividades que son excluyentes de este régimen. ¿Y qué me señala? Me señala que las actividades de servicios profesionales es una actividad excluyente del régimen. ¿Qué quiere decir eso de ahí?
que así yo esté catalogado como un RIMPE negocio popular, pero si presto servicio profesional, un honorario profesional, voy a estar en la obligación de emitir ya no una nota de venta, sino emitir una factura, ¿sí? Entonces, en este caso, por más de que yo sea negocio popular, emisión obligatoria de nota de venta, pero presto un servicio profesional, que es una de las actividades excluyentes del régimen RIMPE, pues estoy en la obligación de emitir una factura y ante ese servicio estaré obligado a emitir una factura electrónica. ¿Okay? Entonces, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Por eso dice al final, salvo por aquellas transacciones en las que no corresponde emitir nota de venta. Y ahorita les acabé de poner un ejemplo. Que también hay que tener en cuenta que a partir del 30 de noviembre del año 2022, únicamente aquellos contribuyentes a quienes corresponda emitir notas de venta podrán solicitar autorización para emisión de comprobantes de máquinas registradoras. Es decir, que tenemos plazo a partir del 30 de noviembre para poder solicitar o poder emitir notas de venta y solicitar este tipo de autorización. Las autorizaciones de máquinas registradoras y sistemas de autoimpresores que se encuentren vigentes al 30 de noviembre mantendrán su vigencia hasta la respectiva fecha de caducidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, si hoy por hoy yo tengo documentos válidos, los voy a poder seguir utilizando hasta que este documento caduque, siempre y cuando pues yo voy a emitir una nota de venta. Aquellos comprobantes de venta preimpresos antes de la resolución 2224, es decir, antes del 9 de junio, van a tener vigencia hasta la caducidad concedida en la autorización. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Digamos que el 8 de junio o el 14 de abril, yo como contribuyente, sujeto pasivo, obligado a facturar, solicité a mi imprenta de confianza que me emita un blog de facturas electrónicas o en su defecto de comprobantes de retención, en caso de que sea agente de retención, y el Servicio de Rentas Internas me autorizó por un año, digamos que estaba al día, es decir, desde el 14 de abril del 2022 hasta el 14 de abril del 2023, yo puedo seguir utilizando todavía esos documentos físicos debidamente autorizados. Es decir, van a caducar cuando caduque su autorización. Pero van a tener que cumplir algunas condiciones. Y aquellas autorizaciones de comprobantes de venta concedidas a partir del 9 de junio del 2022 tendrán vigencia únicamente hasta el 29 de noviembre del 2022. Siempre y cuando el sujeto pasivo no hubiere obtenido previamente la autorización para emisión de comprobantes electrónicos. Es decir, aquí lo que la administración tributaria está haciendo es condicionándome o poniéndome una regla y me dice, a ver, si tú ya solicitaste desde el 9 de junio comprobantes electrónicos, comprobantes físicos, ¿ok? Y todavía hasta el 29 de noviembre no has hecho todo el trámite para implementar comprobantes electrónicos, lamentablemente, por más de que tengan un año de vigencia esos comprobantes que tú solicitaste después del 9 de junio, ya no van a ser válidos. ¿Por qué? Simplemente pues porque no has recibido o solicitado la autorización para emitir comprobantes electrónicos. Obviamente estos comprobantes no van a tener ningún tipo de sustento o validez tributaria. Por lo tanto, a partir del 30 de noviembre, estos comprobantes preimpresos no me van a sustentar costos ni gastos, ni tampoco van a darme derecho a crédito tributario y no van a tener ningún tipo de valía, independientemente de la fecha en que caduque de acuerdo al comprobante. ¿Ok? Entonces, esto de aquí también tienen que tener en cuenta, es decir, haciendo nuevamente una recapitulación de esta parte, 9 de junio en adelante solicité la emisión de comprobantes
preimpresos. Llega el 29 de noviembre del 2022, yo ya tengo que haber entrado en ambiente de producción, tengo que haber entrado y tener la solicitud para emitir comprobantes electrónicos, la autorización. Si es que no cumplo con esa condición, es decir, me da el 30 de noviembre y yo ya no puedo todavía salir bajo la modalidad electrónica, yo ya no puedo seguir utilizando estos comprobantes de venta preimpresos. Por más de que tengan autorización hasta el mes de abril del próximo año o hasta el mes de diciembre del 2022. ¿Por qué? Porque no cumplí con esa condición. En caso de que sí lo haga, pues obviamente voy a tener la autorización y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y este documento, al no tener ningún tipo de validez porque no cumplí con esta condición, no me va a servir para poder sustentar costos ni gastos. A partir de 30 de noviembre del 2022, aquellos sujetos pasivos obligados a emitir documentos electrónicos únicamente, y lo he resaltado para hacer énfasis aquí, únicamente podrán solicitar autorizaciones para emisión excepcional de documentos preimpresos cuando hayan obtenido la autorización para emisión de comprobantes electrónicos en ambiente de producción. ¿Qué quiere decir esto aquí? Que nuevamente, sí o sí, a partir del 30 de noviembre yo ya tengo que correr en facturación electrónica. Si yo no estoy bajo esta modalidad, yo no puedo solicitar a la imprenta. Obviamente el servicio de rentas no lo va a autorizar, pero no puedo solicitar la emisión de comprobantes preimpresos, que igual por caso fortuito o de fuerza mayor podría emitir este tipo de comprobantes, simplemente pues porque no cumplí con esta condición. Entonces, importantísimo, hasta el 29 de noviembre debemos de hacer todos los arreglos y hacer todas las pruebas necesarias para ya a partir del 30 de noviembre correr con lo que es la facturación electrónica. El uso de documentos preimpresos será únicamente de carácter excepcional ante casos de fuerza mayor o casos fortuitos que impidan la emisión de documentos electrónicos, ¿sí? Y esto es muy importante también que lo tengan en cuenta. No por cualquier causa yo podría emitir un comprobante preimpreso. Tiene que haber algún caso fortuito, alguna fuerza mayor, me quedé sin internet, se fue la luz, estuvo caída la plataforma del servicio de rentas internas. Todavía la administración tributaria no ha definido qué es lo que se podría considerar a este efecto como un caso de fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? Esto aquí igual lo podemos ver en el Código Civil, sin embargo, creería yo de que la administración va a puntualizar cuáles podrían ser estos casos de fuerza mayor. Aquellas autorizaciones de documentos preimpresos que se hayan solicitado desde o a partir del 9 de junio por sujetos obligados a emitir comprobantes electrónicos que no hayan obtenido la autorización únicamente mantendrán su vigencia hasta el 29 de noviembre, aun cuando la fecha de caducidad sea posterior a esta fecha. Es lo que les acabé de decir hace un momento. Por más de que yo tenga los documentos que son válidos, por más de que yo esté en lista blanca, que no tenga ningún impedimento, si es que yo estoy obligado a emitir comprobantes electrónicos, y yo no tengo la autorización, voy a poder utilizar, o mejor dicho, van a servir estos comprobantes preimpresos hasta el 29 de noviembre. De igual forma, es imperativo resaltar que es obligación de los sujetos pasivos el emitir comprobantes de retención electrónico en calidad informativo, aun cuando en aquellos pagos no proceda la retención en la fuente. Y esto de aquí está normado en una resolución del año 2016, donde se establecía que aquellos sujetos pasivos que estaban en la obligación de emitir comprobantes electrónicos, aunque emitan comprobantes de retención por el casillero ejemplo 332 con tarifa o con tarifa 0%, están en la obligación de emitir en calidad informativa los comprobantes de retención electrónicos. ¿Ok?
de haber practicado la retención por cualquiera de estos impuestos, no será necesario, no será exigible el registro informativo del pago no sujeto a retención por el otro tributo en el comprobante de retención. ¿Qué quiere decir esto aquí? Que digamos que si yo voy a hacer una compra no sujeta a retención, igual tengo que emitir el comprobante de retención. Y vale con que simplemente informe sobre el comprobante de retención en la fuente y no es necesario que también incluya la retención del IVA 0%. ¿Okay? Una de las reformas también importantes que se dio en la resolución 2224 es que cuando por motivos de fuerza mayor las personas obligadas a emitir comprobantes electrónicos van a poder emitir comprobantes de ventas de manera preimpresa. Pero, y ahí viene un gran pero existe ya hoy por hoy un límite. ¿Qué me dice la misma resolución? Me dice que aquellos comprobantes preimpresos no podrán exceder del 1% del total de comprobantes emitidos en el ejercicio fiscal anterior. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Voy a citar un ejemplo para que sea un poquito más clara la explicación o lo que trata de decir la administración tributaria a través de esta resolución. Digamos que en el año 2021, durante todo el ejercicio, yo, Jorge Ugarte, emití 1000 facturas, ¿no? O 1000 comprobantes de venta, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un límite. ¿Cuál va a ser el límite? Va a ser el 1% de esos 1000 comprobantes preimpresos que emití el ejercicio anterior. Estamos hablando que si tengo 1000 comprobantes de venta, el 1% serían 10 comprobantes preimpresos. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo estando bajo la modalidad electrónica, voy a poder únicamente emitir hasta un máximo de 10 comprobantes preimpresos. También algo que hay que acotar es que la resolución no explica claramente si estos comprobantes son comprobantes de venta, si son retenciones, si son documentos, guías de revisión, notas de venta, no explica eso ahí. Simplemente dice comprobantes preimpresos. Entonces, si no existe una explicación sobre esto de aquí, no hay una aclaración, se entiende que son todos los comprobantes emitidos en el ejercicio fiscal anterior. Hablemos de una compañía, ¿verdad? Hablemos de, ejemplo, una exportadora, ¿sí? Y una exportadora que a la vez también importa y que de igual forma también vende localmente. Normalmente, digamos que en este escenario, ese sujeto pasivo, esa compañía, emitió facturas, comprobantes de venta, emitió notas de débito, emitió notas de crédito, emitió de igual guías de remisión, porque cuando importaba, pues traía la mercadería con vehículo propio y tenía que utilizar una guía de remisión, usaba guía de remisión también, pues para poder transportar los bienes que iban a estar, que debían de estar en el puerto o en el aeropuerto para ser exportados. También emitía liquidaciones de compra porque tiene algunos contribuyentes que cumplen las condiciones para que se les pueda emitir liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios. Entonces, digamos que esta compañía, en este ejemplo, emitió en total 200.000 comprobantes durante el año 2022. El 1% de 200.000, estaríamos hablando de 2.000 comprobantes preimpresos. Entonces, tiene ese límite. Entonces, es preciso que se conozca y que se aclare esto de aquí, porque vuelvo y repito, puede generar confusión. Hoy por hoy, para mí, no hay confusión. Es muy clara la resolución. Dice comprobantes preimpresos y nada más. No me dice qué tipo de comprobante. ¿Ok? Tenemos la resolución 18, perdón, la resolución del año 2018, donde establecía que ciertos contribuyentes o ciertos sujetos pasivos a partir del 1 de enero estaban en la obligación de someterse a facturación electrónica.
Lo mismo sucedía pues con el grupo 7, sin embargo, que dispuso esta resolución 2224 del mes de junio, dispuso que esta resolución sea corregida, me refiero, o sea reformada, la resolución del año 2018, donde dispuso que el grupo 6 y el grupo 7 sea eliminado. ¿Sí? Entonces, aquellas personas que debían de, o que estaban obligadas en estos años, o estaban dentro de estos grupos, y por estar en estos grupos debían de cumplir con estas fechas, pues bueno, hoy por hoy ya no están obligados a someterse a esas fechas, sino 30 de noviembre del año 2022. De igual manera, lo que hizo esta resolución también fue, la 2224 me refiero, fue reformar también el artículo 3 de esta resolución, de la resolución del año 2018, donde disponía que las sociedades nuevas que estén ubicadas o que tengan domicilio fiscal en la provincia de Galápagos deberán emitir comprobantes electrónicos a partir del 1 de enero del 2024. Entonces, ¿qué me dijo esta resolución? No. También eliminó este artículo. Entonces, ante ese escenario, queda muy claro que a partir del 30 de noviembre del 2022, todos aquellos sujetos pasivos de impuesto a la renta, todos aquellos sujetos pasivos obligados a facturar, estarán en la obligación de emitir comprobantes electrónicos, salvo el caso de los contribuyentes categorizados como negocios populares, que ellos están todavía emitiendo nota de venta y pues bueno, en el caso de ellos no aplicaría, salvo que desarrollen algún tipo de actividad que sea excluyente al régimen RINTE, donde no tengan que emitir ninguna nota de venta, sino una factura, y ahí sí tendría que emitir un comprobante electrónico. Días atrás escuché una entrevista del director, del actual director general del Servicio de Rentas, el señor Briones, y en la entrevista él señalaba que están mejorando la plataforma, están viendo la posibilidad de que antes de que termine el año 2022, poder también aquellos contribuyentes categorizados como negocios populares que puedan entrar al ambiente electrónico. ¿Sí? Entonces, eso de ahí lo manifestó él en una entrevista, existiendo esta posibilidad. Pero hoy por hoy, 5 de octubre del año 2022, quienes emiten notas de venta, contribuyentes, negocio popular, no están obligados a emitir notas de venta electrónicas porque no existen. ¿Es posible mantener facturación preimpresa y facturación electrónica? Pues bueno, la respuesta es sí, es posible, debido a que el comprobante de venta preimpreso me puede servir para cualquier evento o caso fortuito o de fuerza mayor, pero ya tengo una limitación, que estos comprobantes preimpresos no pueden exceder el 1% de la totalidad de comprobantes preimpresos emitidos el año anterior. Ahora, aquí viene la pregunta. Digamos que yo ya no emito comprobantes preimpresos. Es decir, el año anterior yo ya estaba en modalidad electrónica y no emití ningún comprobante preimpreso por cualquier motivo. Resulta que ahora en el año 2022, de acuerdo ya a esta nueva regulación, ¿sí? Que me dice que solamente puedo emitir el 1% de mis comprobantes preimpresos del año anterior. Es decir, que si es que yo no emití comprobante preimpreso en el año 2021, este año yo no tendría autorización para poder emitir comprobante físico porque nunca emití nada del año anterior. Entonces, eso ahí también sería bueno que la administración tributaria emita una resolución y se pronuncie al respecto. Porque, ¿qué sucede con los que emitieron comprobantes electrónicos el año pasado? Igual existe un caso fortuito, caso de fuerza mayor, por algún motivo yo no puedo emitir comprobantes electrónicos, se entendería, salvo prueba lo contrario,
que estoy todavía, no puedo emitir comprobantes preimpresos. Otra pregunta que suele saltar es, ¿debemos conservar los archivos XML? Pues bueno, la respuesta es sí. Los comprobantes electrónicos deberán conservarse por un periodo de 7 años, tal como lo establece el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y el reglamento. ¿Sí? El hecho de que ya no estemos bajo la modalidad de comprobantes preimpresos no quiere decir que no voy a poder o no voy a tener que conservar documentos por el lapso de 7 años. ¿Sí? Entonces, hasta aquí mi exposición. Veo que tenemos una serie de consultas que me gustaría ir absolviendo. Voy a ir leyendo las preguntas que nos han formulado. A ver, Sheila nos pregunta, ¿qué pasa si soy régimen RIMPE, negocio popular, pero quiero acogerme voluntariamente a la facturación electrónica? ¿Se puede? Pues va a depender, como comentaba Sheila, si es que vas a desarrollar algún tipo de actividad o vas a prestar algún tipo de servicio donde no tengas que emitir notas de venta, porque recordemos que si eres RIMPE, obligatoriamente vas a tener que emitir notas de venta y hoy por hoy la nota de venta no se somete a la modalidad electrónica. Entonces, te vas a poder, bueno, ni siquiera acoger voluntariamente porque como te comento, notas de venta electrónicas al menos todavía no existen. ¿Qué caso se considera fuerza mayor o fortuito? Nos pregunta Lady. Pues bueno, puede ser que de pronto se te fue la luz, de pronto se te cayó el internet, de pronto, no sé, hubo algún tipo de, no sé, algún temblor, algo por el estilo, y de pronto tuviste algún siniestro y ante esa posibilidad no puedes seguir emitiendo comprobantes electrónicos, entonces, pues eso se consideraría como fuerza mayor. Nuevamente, les comento, yo creo que la administración tributaria sí debería de emitir una resolución para, en estos casos, y evitar confusión al contribuyente, pero en estos casos sí establecer y definir qué se considera para la emisión de comprobantes electrónicos, fuerza mayor o casos fortuitos. Los contribuyentes RIMPE, negocio popular, tienen la obligación de tener facturas electrónicas, por favor. Si desarrollas otro tipo de actividad, como les dije en el ejemplo, sí vas a tener la obligación de emitir comprobantes electrónicos. ¿Okay? En el ejemplo que les puse, les decía, yo soy RIMPE, pero a la vez soy profesional, presto servicios de consultoría. Entonces, cuando facture mi servicio de consultoría o cuando tenga que emitir un comprobante de venta por el servicio de consultoría, voy a estar en la obligación de emitir comprobante electrónico. Cuando lleve mi actividad al régimen RIMPE, donde voy a emitir notas de venta, hoy por hoy las notas de venta siguen siendo preimpresas, entonces ahí voy a tener que emitir este tipo de documentos. ¿Ok? Otra pregunta de Vázquez Chávez. Pertenezco al régimen general, estoy obligado a tener factura electrónica, no soy agente de retención. Por supuesto, estás en la obligación. Si bien es cierto, no estás catalogado como agente de retención. ¿Qué quiere decir eso de ahí? Que no debes de emitir comprobantes de retención, pero igual vas a tener que facturar probablemente tus servicios o los bienes que comercialices. Entonces, pues vas a tener que emitir comprobantes electrónicos, en este caso una factura electrónica. Tenemos aquí otra consulta. Si la fecha de autorización de la factura tiene 8 de mayo y caduca 2022 y caduca el 8 de mayo del 2023, es decir, que ahí sí vale porque fue antes de la resolución, le puede aceptar tu factura, tu blog de factura o tu blog de comprobante de venta tiene una vigencia de 1 año, tiene una autorización hasta mayo del 2023. Pero
igual vas a tener que hasta antes del 30 de noviembre someterte a el esquema de facturación electrónica. Si es que ya llega el 30 de noviembre y no has entrado al esquema de facturación electrónica, por más de que tu factura tenga validez hasta mayo del 2023, igual el documento no va a ser válido porque todavía ni siquiera has solicitado la autorización para emitir en producción comprobantes electrónicos. Es lo que estábamos viendo hace un momento. Entonces, sí sería importante tener eso en cuenta. ¿Sí? Tenemos otra pregunta. Si una persona natural bajo régimen RIMPE, negocio popular, emite factura por servicios prestados y tiene factura electrónica, se le debe hacer retención. Si una persona natural bajo régimen RIMPE, negocio popular, emite factura por servicios prestados, ok, y tiene factura electrónica, se le va a hacer retención. Si eres agente de retención, por supuesto, vas a tener que emitir un comprobante de retención en la fuente y un comprobante de retención del IVA, ok. Sí vas a tener que emitir comprobante de retención. Porque, ojo, y ya entendiendo un poco más tu pregunta, eres RIMPE, deberías emitir nota de venta, pero estás prestándome un servicio excluyente del régimen RIMPE, es decir, me estás prestando un servicio profesional, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, como es una actividad que se excluye, otra actividad excluyente, por ejemplo, son rentas de capital, es decir, si yo me dedico a alquiler de bienes inmuebles, eso también es una actividad excluyente. Hay algunas actividades excluyentes. Si yo me dedico a las actividades de construcción, lotización, urbanización, también son actividades excluyentes. Entonces, en este caso, si te prestas servicios profesionales, te va a tener que emitir una factura y a partir del 30 de noviembre va a ser factura electrónica. Si eres agente de retención, le vas a tener que emitir un comprobante de retención en la fuente. Tengo otra pregunta. Buenas noches. Ahora, según la actualización del RUC de las sociedades bajo régimen RIMPE, no están obligados a llevar contabilidad y debe constar esa leyenda también en la facturación electrónica. Gracias por sus comentarios. Mi estimado Wheeler, las sociedades sí o sí están obligados a llevar contabilidad. Toda sociedad en Ecuador está obligada a llevar contabilidad. No así las personas naturales. Si tú eres una persona natural y cumples ciertas condiciones o cumples o superas ciertos límites, vas a estar obligado a llevar contabilidad. ¿Y cuáles son estos límites? Por ejemplo, si al finalizar el ejercicio anterior tus ingresos superaron los $300,000, o en el caso de tuviste un capital al 1 de enero, capital de operación al 1 de enero por encima de los $180,000, o tus costos y gastos superaron los $240,000, costos y gastos imputables a tus ingresos superaron los $240,000. Si cumples alguna de esas tres condiciones y eres persona natural, vas a estar ya obligado a llevar contabilidad. En el caso de una sociedad, siempre una sociedad, independientemente que factures o que no factures, vas a estar obligado a llevar contabilidad y un contador va a tener que firmar tus estados financieros. ¿Ok? Entonces, debe constar esa leyenda de facturación electrónica, pues si eres una compañía, ¿verdad? Eres una sociedad obligada a llevar contabilidad, por supuesto, y estás dentro del régimen RIMPE, entiéndase, régimen RIMPE emprendedor, porque el RIMPE negocio popular es solamente para personas naturales. Si eres un RIMPE emprendedor, es decir, facturas entre $20,000, un centavo, hasta $300,000, siendo sociedad, en la factura electrónica también debes de colocar la leyenda que eres un contribuyente de régimen RIMPE, y si eres un agente de retención, de igual forma tienes que colocar el nombre, el número de resolución en el cual se te nombra a ti como agente de retención. Sandra Lema pregunta, ¿para servicios profesionales de capacitador independiente es necesario realizar una factura electrónica por cada cliente o una sola factura? Sí, deberías de realizar una sola factura. Eso ya va a depender, Sandra, cómo tú lo dispongas, ¿sí? Pero puedes hacer una sola factura si es un mismo cliente. Si son algunos clientes, obviamente vas a tener que hacer algunas facturas. Tiene una pregunta, ¿cómo debe ser la declaración de impuestos? Porque se declara y después aparece que no cumple. ¿Cómo de,
no me quedó muy clara esta segunda pregunta. ¿Cómo debe ser la declaración de impuestos? Porque se declara y después aparece que no cumple. A ver, queriendo interpretar un poco la pregunta tuya, Sandra, es, si eres contribuyente de régimen RIMPE, por ejemplo, ¿sí? Eh, te vas a someter a este tipo de forma de tributar. O sea, recordemos que el RIMPE emprendedor, no hablo del RIMPE negocio popular, porque el RIMPE negocio popular simplemente te paga una tarifa de los $60 y pare de contar. Pero hablemos del RIMPE emprendedor, negocio popular, RIMPE emprendedor, persona natural. ¿Ok? Digamos que yo presto una actividad que se somete a este régimen, pues voy a tener que tributar esos ingresos que se someten a este régimen. Pero resulta que yo también presto servicios profesionales, que es una actividad que no se somete al régimen, o de pronto presto o brindo el servicio de alquiler de bienes inmuebles, que es una actividad excluyente, como lo establece el artículo 97.4 de la ley. Por esta actividad, mis ingresos o mi declaración deberá someterse al régimen general. Creería yo que el Servicio de Rentas Internas va a tener que hacer una reforma a la declaración de impuesto a la renta para el caso tanto de personas naturales como de sociedades, a fin de poder en tu declaración de impuesto a la renta eh, categorizar o informar correctamente cuáles son tus ingresos que se someten al régimen RIMPE y cuáles son tus ingresos que se someten al régimen general. Tiene otra pregunta, para el SRI, yo en línea, ¿es obligatorio colocar una cuenta bancaria? Bueno, para someterte ya, para poder implementar facturación electrónica, como vimos en la presentación, una condición, en efecto, es que te someta, o mejor dicho, una de las condiciones, aparte de tener el software, aparte de tener tu firma electrónica, es firmar el convenio de débito bancario. Entonces, entendería que sí va a ser necesario para el uso del SRI y yo en línea, para poder implementar la plataforma de facturación electrónica, vas a tener que suscribir un contrato de convenio de débito. Tenemos otra pregunta. Disculpe, se fue el internet de la caducidad de la factura que le di mi ejemplo. Ok, a ver, lo que le decía era que la factura en el ejemplo que me puso fue la autorización del 8 de mayo del 2022 hasta el 8 de mayo del 2023. Resulta que esas facturas sí van a estar vigentes hasta, o no están caducadas, la vigencia es hasta el 8 de mayo del 2023, pero siempre y cuando a partir del 30 de noviembre del año 2022 yo ya esté en ambiente electrónico. ¿Bien? Si es que no he realizado el trámite ni he solicitado la autorización para entrar a ambiente electrónico de producción, lamentablemente, por más de que los comprobantes tengan una fecha de caducidad 8 de mayo de 2023, no los voy a poder seguir utilizando. Y mucho peor eso de ahí, esos comprobantes, por ya no estar vigentes, por no haber cumplido con este requisito, no van a dar derecho a costo de gasto para, en este caso, mi cliente, y tampoco le va a dar derecho al crédito tributario. Tengo otra pregunta. ¿Los contribuyentes RIMPE Negocio Popular y emiten factura electrónica deben hacerlo con IVA o sin IVA? Bueno, pues en el caso de si vas a emitir una factura electrónica, por supuesto vas a tener que desglosar la tarifa del IVA en caso si es tarifa 12%. Si eres negocio popular, vas a tener que emitir una nota de venta y se entiende que dentro del valor o se entiende dentro de la nota de venta vas a tener que incluir el IVA, ¿ok? Que obviamente no lo vas a pagar. Los documentos de soporte que respaldan mis transacciones de compra, ¿debo conservarlos físicamente o si los escaneo tienen la misma validez? Y así deshacerme de todos mis archivos físicos. Muy buena pregunta. A ver, si bien es cierto, entendería que no van a tener ningún tipo de validez por más que los tengas escaneados, porque inclusive si tú vas a
interponer algún tipo de recurso o algún tipo de acto administrativo en la misma administración, no te aceptan ni siquiera a veces documentos escaneados, copias. O sea, como mucho vas a poder poner, vas a tener copias físicas, pero de todas formas vas a tener que conservar el documento físico. Sugerencia es conserva los documentos físicos porque igual vas a tener la obligatoriedad de conservarlos y estoy casi seguro que la administración te va a observar si es que llegases tú a presentar el documento escaneado. No te lo van a aceptar como un documento válido para efectos tributarios. No recuerdo si existe ya algún tipo de pronunciamiento por parte del contencioso o algún tipo de consulta vinculante al respecto. Creería que no recuerdo, pero en todo caso, mi sano consejo es conservar los comprobantes físicos. ¿Cuál es el beneficio de registrar mi negocio como sociedad o mantenerlo en persona natural? Bueno, son una serie de beneficios, mi estimada Lady, que puedes tener como sociedad. Y te voy a poner uno muy sencillo. Imagínate, como sociedad, tú hoy por hoy vas a tributar impuesto a la renta con una tarifa del 25%, salvo que tengas accionistas en paraísos fiscales o algún régimen de menor imposición, probablemente vas a tener una tarifa mixta que puede ser hasta el 28%. Pero si eres persona natural y tus ingresos superan, hoy por hoy la tabla se modificó, me parece que son los $100,000, 106,000 creo yo, 107, vas a pagar una tarifa de 37%. Entonces, imagínate tener que pagar un impuesto a la renta con una tarifa del 37% porque eres una persona natural, mientras que si eres una sociedad, vas a tener que pagar el 25%. Si a eso le sumamos la participación a los trabajadores, en caso de que tengas trabajadores en relación de dependencia, estamos hablando de un 15%, entonces vamos sumando. Sí, es verdad, como sociedad probablemente tienes otros costos añadidos, otro tipo de obligaciones. Por ejemplo, como sociedad, digamos que eres persona natural, no estás obligado a llevar contabilidad, pongamos ese caso, pues como sociedad sí o sí vas a tener que llevar contabilidad, vas a estar obligado a contratar a un contador para que te lleve tus libros contables, vas a tener que presentar tu información a la superintendencia de compañías. Si superas un límite X en los activos totales, vas a estar en la obligación también de auditar ya tus estados financieros. Pero si nos ponemos a sumar todos esos costos asociados al tener ya un negocio como sociedad versus lo que te podría costar como persona natural, yo me inclinaría mucho por el tema de sociedad. Va a depender, mi estimada Lady, de cuál va a ser tu nivel de ingreso. En base a eso de ahí se puede hacer una buena planificación tributaria y definir qué es lo más conveniente a efectos de que tributes correctamente de la mejor forma posible, pero con el mayor ahorro de recursos. Alberto me dice en una sociedad RIMPE, pero en el RUC dice no obligado a llevar contabilidad y no me la aceptaron un cliente porque decía sí, obligado está, es mi consulta. Gracias por su comentario. Una sociedad RIMPE, pero en el RUC dice no obligado a llevar contabilidad y no me la aceptaron un cliente porque decía sí, está obligado, sí, obligado. Esta es mi consulta. Yo más bien te sugiero que si es una sociedad, te acerques directamente al SRI y presentes tu queja para que te corrijan el RUC. A ver, esperamos una sociedad RIMPE, pero en el RUC dice no obligado. Ok, sí, para que te corrijan en el RUC y que te eliminen esa leyenda que dice no obligado a llevar contabilidad, porque toda sociedad está obligada a llevar contabilidad. Entonces, por ahí hay un error, probablemente la plataforma con tantas tantas transacciones que tiene que manejar con este tema de actualización, pudo haber tenido alguna falla, pero vuelvo y repito, toda sociedad está obligada a llevar contabilidad. Si en el RUC dice no obligada a llevar contabilidad y eres una sociedad, eso ahí está incorrecto. Buenas noches, una consulta. Si soy servidor público, pero también brindo servicios de consultoría de manera independiente, ¿habría algún problema al momento de facturar electrónicamente? No, no hay ningún tipo de inconveniente. Debes de facturar electrónicamente a partir del 30 de noviembre.
Tengo un cliente que está bajo negocio popular, pero en la empresa que presta servicio de transporte de furgoneta le dicen que tiene que dar factura, pero tengo entendido que solo el servicio de transporte que pertenece a una operadora puede emitir factura, ya que ellos están excluidos del negocio popular. ¿Cómo se debe proceder? Si ya no le quiere recibir notas de venta, ya le dicen que debe facturar con IVA. Pues bueno, tengo un negocio popular en la empresa, pero la empresa que presta servicio de transporte de furgoneta le dicen que tiene que dar factura, pero tengo entendido que solo el servicio de transporte que pertenece a una operadora puede emitir factura, ya que ellos están excluidos del negocio popular. ¿Cómo sería? A ver, lo que pasa es que quienes presten servicio de transporte, y eso también ya está regulado, deben de tener una resolución emitida por la autoridad competente, entiéndase en este caso la Agencia Nacional de Tránsito, y con esa resolución yo debería ir al Servicio de Rentas Internas e inscribir en el RUC que mi servicio es un servicio de transporte. Si yo presto el servicio de transporte, pero no estoy reglamentado por la autoridad competente, debería igual de prestar un servicio de transporte. Puedo poner en la factura servicio de transporte, pero este servicio de transporte primero, que va a estar grabado con tarifa 12%, no tarifa 12, no tarifa 0%, y segundo, pues obviamente va a tener que emitir un comprobante de venta en este caso. El plazo para entrega del comprobante de retención es de 5 días recibida la factura preimpresa. ¿Hay alguna norma que indique que aplica para facturas electrónicas? No, estoy haciendo un poco de memoria. Hasta donde recuerdo, en la ley y en el reglamento no me especifica que son para documentos preimpresos, ¿sí? Únicamente dice el comprobante de retención. Entiéndase todo tipo de comprobante de retención. Entonces, esto aplica para facturas preimpresas y para facturas electrónicas. Entiéndase que hoy por hoy, pues si la factura electrónica me llega de inmediato, pues es mucho más rápido y más sencillo emitirle el comprobante de retención. Una persona que en el año anterior, 2021, tuvo ingresos menor a 20,000, pero en el 2022 ya superó esta base, está catalogado como negocio popular. A ver, sí, durante todo el ejercicio fiscal 2022 vas a seguir siendo categorizado como negocio popular. Ya habría que ver al cierre del año 2022 cuál fue tu nivel de ingresos para en función de eso poder determinar si ya eres un RIMPE emprendedor. Bueno, voy a contestar 3 preguntas más porque tengo algunas que están siendo repetidas. Buenas noches. Un régimen, constituyente régimen RIMPE, tiene 2 actividades, servicio profesional y negocio popular, factura electrónicamente por los servicios profesionales, correcto, y emite nota de venta RIMPE. La declaración del IVA se debe realizar, sí o no, por supuesto, vas a tener que declarar mensualmente o semestralmente por los servicios prestados de manera profesional, o no debe presentar declaración mensual, sí debes de presentar por los servicios profesionales exclusivamente. Por el régimen RIMPE, como ya sabemos, si eres negocio popular, simplemente tienes que pagar $60, porque el negocio popular es algo parecido al RICE. ¿Okay? Recordémonos que el RICE, la diferencia es que tenías algunas categorías, dependiendo tu nivel de ingreso, que era hasta $60,000, pagabas una cuota mensual y también dependía de en qué tipo de actividad estabas. ¿Qué es más conveniente? ¿Establecer directamente con el SRI la corrección de mis facturas electrónicas o contratar los servicios de una empresa que por su intermedio establezca conexión con el SRI? Bueno, hoy por hoy hay muchas plataformas que te permiten facturar electrónicamente. La verdad que si ustedes me preguntan cuál es el mejor medio, no tendría una pregunta certera. De hecho, tengo algunos clientes que hoy por hoy también utilizan el sistema
del servicio de rentas internas y he escuchado muy buenos comentarios sobre esto de aquí. Tengo otros clientes que en la actualidad utilizan algunas plataformas que tienen la opción de facturación electrónica y también he escuchado buenos comentarios. Así que en términos generales no podría pronunciarme por algún tipo de aplicación en particular. Creo que de las que he escuchado, la gran mayoría, por no decir todas las que he escuchado, tienen una buena conectividad con la plataforma del SRI. A ver. Wilmer, me parece que Willer, tienes una consulta ya para ir cerrando. Sí, ingeniero, disculpe la molestia y la insistencia. Buenas noches. ¿Cómo Vea, está? yo tengo son tres sociedades y en las tres sociedades me salen no obligado a llevar contabilidad. Inclusive los clientes me están devolviendo esa factura. Fui a renta y lo que me contestaron dicen, sí, no está obligado porque el momento en que uno sube la declaración ya no te exige el RUC del contador para subir las declaraciones. En todo caso, no sé qué hacer porque los clientes me están devolviendo la factura porque dentro de la leyenda electrónica sí obligado, pero en el RUC me dicen no obligado. Entonces tengo que acatarme lo que me dice el RUC porque los clientes me rechazan las facturas electrónicas porque tiene la leyenda así. No sé bajo qué resolución y qué es lo que puedo hacer, porque yo estoy emitiendo facturas electrónicas para la leyenda no obligado, tal y cual como me dice el RUC actualizado. ¿Qué debo hacer, ingeniero? Ya fui a renta y no saben nada, no hay ninguna resolución o algo. ¿A qué me puedo acoger? Gracias por la consulta, ingeniero. Un placer, mi estimado Willer. A ver, yo lo que te sugiero en este caso es que realices una consulta vinculante. Definitivamente, no recuerdo en este momento, pero existe un artículo en la cual te señala, se me escapa en este momento el número del artículo, pero en la ley de régimen tributario establece que las sociedades están obligadas a llevar contabilidad. Sí, me parece que es el artículo 19 de la obligación de llevar contabilidad. ¿Sí? Te sugiero que revises el artículo 19 y ahí es muy claro. ¿Sí? Entonces, ante esta novedad que se está presentando por un error en el RUC, ojo, es un error en el RUC, no deberías de seguir emitiendo de esa forma las facturas, porque vuelvo y repito, una cosa es lo que te pueda decir el RUC, otra cosa es lo que te dice la ley. Y la ley es muy clara en ese sentido. ¿Sí? Entonces te invito a que revises ese artículo, el artículo 19, me parece, estoy casi seguro que es el artículo 19 de la ley de régimen tributario interno, y lo podrías inclusive soportar con el artículo 98 que habla sobre sociedades y ya ante el pronunciamiento de parte del funcionario de la administración tributaria, que lamentablemente este tipo de comentario o cualquier respuesta que nos pueda dar de manera informal, por decirlo así, el funcionario de la administración no es vinculante, pero en tu caso yo sí lo haría. Si las tres sociedades tienen el mismo caso y son sociedades y son régimen RIPE, en ninguna parte de la ley, en ninguna parte de la ley vas a encontrar que te dice que una sociedad, por más que sea régimen RIPE, no está obligado a llevar contabilidad. Sí, puede ser que de pronto en la plataforma te faculta que sin tener firme contador pueda subir la declaración, pero una cosa es lo que la plataforma te faculte, otra cosa es lo que dice el RUC, y una tercera cosa y que más peso tiene es lo que te dice la ley de régimen tributario interno. Y la ley es muy clara en ese sentido. Así que lo que yo haría en tu caso, iría una segunda ocasión, si has ido una sola vez al SRI, vuelvo a plantear la consulta, pero ojo, tus clientes te van a seguir devolviendo las facturas porque obviamente van a consultar en el RUC y en el RUC van a ver ellos que te sale como no obligado a llevar contabilidad. Entonces, está mal. Lo que está haciendo el RUC está mal. ¿Sí? Entonces, te invito más que nada a hacer ya una consulta formal, preparar un escrito al SRI para que igual hagan los correctivos necesarios. Yo creo que este tema básicamente es corregir dentro de la parte del sistema. ¿Sí? Entonces, igual, mi estimado Alberto, espero haber podido absolver tu consulta.
tengo una última pregunta de Sheila. ¿Las sociedades también pueden utilizar el sistema de facturación del SRI? Tengo entendido que sí. La verdad que esa parte no la tengo muy clara, pero creería que sí, porque igual es una modalidad que es para todo tipo de sujeto pasivo, todo tipo de contribuyente. ¿Sí? Bueno, hemos concluido. Yo les agradezco mucho por su tiempo. Ha sido un verdadero placer haber podido compartir con ustedes estas casi 2 horas de webinar, haber podido absolver todas las consultas. Antes de despedirme, me gustaría, si es posible, que prendan las cámaras para poder tomar una fotito, en caso de ser posible, los que puedan. Y los invito igual a que se mantengan actualizados con nosotros, nos sigan en redes sociales. Estamos nosotros en Instagram, estamos en Twitter, nos pueden encontrar también en LinkedIn. Ahí nosotros constantemente, como firma especializada en temas tributarios, estamos constantemente subiendo contenido de utilidad. Y bueno, pues para una próxima ocasión, espero contar con ustedes nuevamente. Probablemente para inicios del próximo mes vamos igual a dictar otro webinar que igual lo vamos a estar promocionando en nuestras redes sociales, así que están cordialmente invitados. Probablemente va a ser uno sobre lo que he visto que han preguntado bastante sobre el tema de régimen RIMPE. Me encantaría mucho poder igual colaborar y absolver todas las dudas que se les puedan estar presentando. Así que creo que el próximo webinar va a ser relacionado con este tema. Entonces, a la cuenta de 3 voy a tomar la foto. 1, 2, 3. Listo. Nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Que tengan todos una excelente noche y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense. Buenas noches.